Lo que ocurrió la madrugada del 17 de enero en una finca ubicada a las afueras de Villa Victoria, Estado de México, no estaba planeado para hacerse público. No hubo cámaras avisadas, no hubo comunicados previos y durante varias horas nadie supo nada. Cuando el convoy federal avanzó por el camino de terracería, aún cubierto por la neblina espesa del amanecer, ni siquiera los vecinos más cercanos entendían qué estaba pasando. Avancemos, pero con cautela. No sabemos qué hay adelante. Entendido, jefe. Luces preparadas. Mantengan la formación. Reporten cualquier movimiento. Sí, señor. Solo vieron luces rojas y azules reflejarse en los muros antiguos de la finca. Vieron camionetas sin logotipos. Vieron hombres bajar en silencio y vieron cómo, sin decir una sola palabra, se cerraba un perímetro completo alrededor del lugar. No era una propiedad cualquiera. No era un rancho olvidado más. Escuchen todos con el corazón Era la finca abierto. donde durante Siento años el ritmo que me hace vivió vibrar. Lucha Bajo Villa. este sol bailo sin temor. La mujer que llenó vida es palenques, corta, hay que la festejar. voz que Dejen retumbó que en se siente la cantinas, emoción. teatros y películas. La figura recia que para millones de mexicanos representó carácter, dolor, coraje y verdad. Por eso cuando Omar García Harfuch supervisó personalmente el gateo, hubo una instrucción clara y directa. Nada de filtraciones, nada de declaraciones, nada de conclusiones apresuradas. Porque lo que se estaba buscando ahí no tenía que ver con fama, ni con homenajes, ni con recuerdos del pasado. Tenía que ver con algo que nunca fue explicado, algo que llevaba años guardado en silencio. Durante décadas, esa finca fue descrita como un refugio, un lugar donde Lucha Villa se alejaba del ruido, de los escenarios, de los reflectores. Un sitio donde, según se decía, encontraba calma después de una vida marcada por excesos, aplausos, caídas y regresos. Pero también era un lugar del que pocos hablaban, y cuando alguien lo hacía, bajaba la voz. Los empleados que pasaron por ahí nunca se quedaban mucho tiempo. Algunos decían que era el carácter fuerte de la cantante. Otros simplemente decían que no era un lugar fácil. Un beso quisiera darte, pero el no decir sombrero nada. no me deja. Lo cierto es que con el Porque paso de los cantando años, se la alejan finca quedó los prácticamente dos. cerrada. Las ventanas selladas, las puertas reforzadas, los accesos restringidos. Y mientras el nombre de Lucha Villa seguía vivo en la memoria colectiva, ese lugar quedó suspendido en el tiempo, como si nadie quisiera remover lo que ahí se había quedado. Hasta esa madrugada. A las 4:38 de la mañana, los agentes tocaron el portón principal. No hubo resistencia, no hubo discusiones. La orden judicial fue mostrada con claridad. El documento autorizaba la revisión completa de la propiedad. Habitaciones, bodegas, archivos, muros, estructuras y cualquier espacio que no coincidiera con los planos originales. Desde el primer momento, algo llamó la atención. La finca era demasiado grande para el uso que oficialmente se le había dado. Demasiado cerrada, demasiado modificada. Los peritos comenzaron a recorrer el lugar con linternas, cámaras y equipos especializados. Cada paso era lento. Cada puerta que se abría parecía revelar una historia incompleta. Y entonces, uno de los agentes dijo una frase que cambiaría por completo el tono del operativo. Esto no estaba en los registros. A partir de ese momento, el cateo dejó de ser un procedimiento de rutina. Las órdenes se volvieron más precisas y Harfuch pidió reportes en tiempo real. Porque lo que empezaba a surgir no tenía una explicación clara ni en documentos públicos, ni en declaraciones pasadas, ni en la historia oficial de la cantante. No se trataba de un simple objeto antiguo, no era una reliquia personal, no era algo que pudiera justificarse fácilmente como parte de una vida artística. Era algo que no debía estar ahí. Y mientras el sol comenzaba a salir lentamente sobre la finca, iluminando los muros que habían guardado silencio durante años, una pregunta empezó a repetirse entre los agentes, los peritos, y quienes horas después conocerían esta historia. ¿Por qué nadie habló nunca de esto? ¿Quién sabía que existía? ¿Y por qué después de tanto tiempo apareció justo ahora? Porque a veces los secretos no salen a la luz por casualidad. Salen cuando el silencio ya no puede sostenerlos. Y lo que encontraron en esa finca nunca fue explicado. Pero para entender por qué este lugar terminó bajo cateo federal, primero hay que volver atrás, mucho más atrás,
a la historia de una mujer que fue adorada, temida y al mismo tiempo profundamente incomprendida. Para entender por qué lo que ocurrió en esa finca estremeció a tanta gente, hay que hablar primero de quién fue Lucha Villa y, sobre todo, qué representó. No era solo una cantante, no era solo una actriz. Para millones de mexicanos, Lucha Villa fue una fuerza de la naturaleza, una mujer que cantaba como si cada palabra le doliera, que no pedía permiso, que no se disculpaba por ser intensa, frontal, a veces incómoda. En una época donde muchas voces femeninas eran moldeadas para agradar, ella apareció con una presencia distinta. Voz grave, mirada Escuchen dura, todos con el carácter corazón abierto. indomable. Siento el ritmo que me Sus hace canciones vibrar. no se escuchaban, Bajo este sol, se bailo sin sentían. temor. La vida es Acompañaron corta, hay que borracheras, festejar. despechos, Déjate de siente la funerales, emoción. madrugadas largas y silencios pesados. Para mucha gente mayor, escucharla era recordar una etapa de la vida, una herida, un amor perdido, una rabia contenida. Por eso su nombre siempre estuvo rodeado de respeto, incluso cuando su vida personal se volvió caótica, incluso cuando comenzaron a circular historias difíciles de entender. Porque con Lucha Villa México aprendió algo muy particular, que el talento y el dolor podían convivir en una misma persona. Se hablaba de excesos, de caídas, de decisiones difíciles, pero todo eso siempre quedaba fuera del escenario. Frente al público, Lucha Villa era otra cosa. Era presencia, era autoridad, era una mujer que no se doblegaba. Y quizá por eso, durante años, nadie quiso mirar demasiado de cerca su vida privada. Se sabía que había pasado por momentos oscuros, se sabía que había tenido problemas de salud, se sabía que hubo largos periodos de silencio. Pero también se sabía algo más importante, que cuando se hablaba de ella, había que hacerlo con cuidado, porque no era una figura cualquiera, era parte del imaginario colectivo mexicano. Había quienes decían que su carácter era fuerte porque la vida la había golpeado duro. Otros decían que siempre fue así, incluso antes de la fama. Y algunos, muy pocos, decían que había cosas que era mejor no remover. La finca donde vivió durante años formaba parte de ese silencio. No aparecía en entrevistas, no se mencionaba en anécdotas públicas. No era un lugar que ella mostrara con orgullo. Simplemente existía. Un espacio privado, cerrado, protegido. Para muchos fans era impensable asociar ese lugar con algo turbio. Para ellos era solo el refugio de una artista cansada del mundo, una mujer que había dado demasiado y necesitaba esconderse del ruido. Y sin embargo, con el paso del tiempo ese refugio comenzó a levantar preguntas. No de la prensa, no del público, sino de quienes estuvieron cerca. Personas que entraron y salieron, personas que vieron cambios, personas que notaron cosas que no supieron explicar. Nada concreto, nada que pudiera señalarse directamente, solo sensaciones, detalles fuera de lugar, silencios prolongados. Y cuando Lucha Villa se retiró finalmente de la vida pública, ese silencio se volvió absoluto. La finca quedó ahí, intacta, como congelada. Mientras su figura se convertía en leyenda, el lugar donde vivió quedó fuera de la conversación. Por eso, años después, cuando se supo, aunque al principio solo como rumor, que autoridades federales habían puesto los ojos en esa propiedad, la reacción fue inmediata. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahora? ¿Qué podría haber en un lugar así? La sola idea resultaba incómoda para muchos, porque implicaba mirar más allá del escenario, más allá del aplauso, más allá del mito. Implicaba aceptar que incluso los ídolos más firmes, los más queridos, también dejan zonas sin explicar. Y la finca de Lucha Villa era una de ellas. Un lugar que durante años fue visto como un simple retiro, pero que ahora comenzaba a mostrarse como algo distinto. No como una acusación, no como una sentencia, sino como una pregunta abierta que nadie había querido formular, hasta que alguien decidió hacerlo. Lo que empezó como una revisión discreta, pronto se transformaría en algo mucho más profundo, porque el problema ya no era quién fue Lucha Villa. El problema era qué había quedado guardado en el lugar donde decidió vivir, lejos de todos. La finca no era lujosa en el sentido ostentoso. No tenía columnas de mármol ni fuentes exageradas. No estaba diseñada para presumirse. Y quizá por eso mismo,
llamaba la atención. Ubicada lejos del ruido, rodeada de vegetación espesa y caminos poco transitados, el lugar parecía pensado más para ocultarse que para vivir. Desde afuera los muros eran altos, irregulares, reforzados en distintos puntos como si hubieran sido modificados con el paso de los años, no de una sola vez. No era una construcción limpia. Era una construcción Escuchen todos con el corazón parchada. abierto. Siento el ritmo que me Las hace personas vibrar. que alguna Bajo vez este entraron sol ahí bailo sin temor. describían la La vida finca es con una corta, hay que palabra que se festejar. De repetía lejos se te demasiado. siente la emoción. Pesada. No porque fuera incómoda, no porque fuera descuidada. Pesada. Como si el aire mismo tuviera memoria. Había habitaciones que no se usaban, puertas que permanecían cerradas sin razón aparente, espacios que, según los planos originales, no deberían existir, pero que estaban ahí. Los vecinos más antiguos recordaban que, durante años, el movimiento en la finca Ay, era ay, 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 irregular. cante y no yo. Había temporadas Porque de total andarse silencio y otras los en las que llegaban vehículos a tesores deshoras. y Nunca fue algo amor. constante, nunca fue algo visible, solo intermitente. Algunos trabajadores decían que había zonas a las que no se les permitía acceder. No por seguridad, no por privacidad, simplemente porque así era. Y cuando alguien preguntaba por qué, la respuesta era siempre la misma. Órdenes de arriba. ¿De arriba de quién? Nunca se aclaraba. Con el paso del tiempo, esas restricciones se normalizaron. Un beso quisiera En darte, lugares pero el así, aprender a sombrero no me preguntar deja es una ir. forma de sobrevivir. Porque cantando Lo curioso se es que, leen los pese a todo, la finca no aparecía en registros públicos como una propiedad especialmente relevante. No figuraba como centro de reuniones, no figuraba como negocio, no figuraba como algo que mereciera atención. Era, en el papel, un simple domicilio privado. Pero en la práctica no lo parecía. Había modificaciones estructurales que no correspondían con la época de construcción original. Muros levantados después, accesos redirigidos, espacios sellados. Nada ilegal a simple vista, nada que gritara problema, pero tampoco nada normal. Durante años, ese contraste pasó desapercibido, porque nadie estaba mirando, porque el nombre de Lucha Villa imponía respeto, porque se asumía que todo ahí tenía una explicación, aunque nadie la conociera. Y así el lugar fue acumulando tiempo. Años, décadas, como si cada silencio se hubiera ido atrapando entre esos muros, hasta que alguien decidió revisar. Cuando los peritos comenzaron a comparar los planos antiguos con lo que realmente estaba construido, surgieron las primeras discrepancias. Pequeñas al inicio, centímetros que no coincidían, espacios que parecían reducirse sin razón. Detalles técnicos, de esos que normalmente se explican con errores de medición, pero conforme avanzaba la revisión, esos detalles comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia. Y cuando algo se repite demasiado, deja de ser casualidad. Uno de los especialistas lo dijo en voz baja, casi para sí mismo. Este lugar fue cambiado más de una vez y no todas quedaron registradas. Ahí fue cuando la finca dejó de ser solo una casa vieja. Ahí fue cuando empezó a sentirse como un archivo físico, construido no para mostrar, sino para guardar. Guardar cosas, guardar historias, guardar algo que por alguna razón no debía circular. No se sabía aún qué, no se sabía aún por qué, pero una cosa estaba clara. Ese lugar no era únicamente el retiro de una artista cansada. Era un espacio que había sido adaptado al silencio. Y el silencio, cuando se acumula durante demasiado tiempo, termina por llamar la atención. Porque no todos los secretos están hechos para durar para siempre. Y la finca de Lucha Villa parecía haber llegado al límite. Al principio nadie pensó que fuera algo grave. De hecho, la primera anomalía parecía casi insignificante. Un detalle técnico,
Uno de esos que normalmente se explican con el paso del tiempo o con simples errores administrativos. Pero fue precisamente ese detalle el que encendió la primera alerta real. Cuando los peritos revisaron los registros básicos de la finca, fechas de remodelación, permisos de obra, modificaciones Escuchen todos estructurales, con el corazón algo abierto. no coincidía. Siento el ritmo que me hace vibrar. Había cambios Bajo este visibles sol, en la bailo sin construcción temor. que no La vida es aparecían corta, hay que documentados festejar. en Ve ningún donde lado. te siente la emoción. No eran grandes ampliaciones, no eran alas nuevas ni edificios adicionales. Eran ajustes específicos, selectivos, hechos con intención. Muros reforzados por dentro, puertas desplazadas algunos centímetros, habitaciones que según los planos deberían medir más, pero en la realidad medían menos. Pequeñas pérdidas de espacio. Y cuando un espacio desaparece dentro de una propiedad, no desaparece solo. Uno de los técnicos lo señaló con cuidado, sin dramatismo. Porque Aquí falta algo. los que No dijo qué, no dijo por qué, solo dijo que faltaba. A partir de ese momento, la revisión dejó de ser general y se volvió quirúrgica. Se comenzaron a revisar los registros históricos de la finca, cambios de propietario, ajustes catastrales, pagos, declaraciones. Y ahí apareció otro detalle que no terminaba de encajar. Durante ciertos periodos, la finca había tenido gastos de mantenimiento y adecuación que no correspondían a su uso aparente. No eran cifras escandalosas, no eran montos que gritaran ilegalidad, pero sí eran montos inconsistentes, demasiado altos para un lugar habitado por pocas personas, demasiado frecuentes para una propiedad que, según testimonios, pasaba largas temporadas sin completo silencio. ¿Para qué invertir tanto en un lugar donde aparentemente no pasaba nada? Esa pregunta empezó a flotar en el ambiente, y entonces surgió el primer testimonio indirecto. Nada formal, nada firmado, solo una declaración antigua, perdida en un archivo, de alguien que había trabajado brevemente en la finca años atrás. Un testimonio que, en su momento, no había significado nada, pero que ahora adquiría otro peso. La persona hablaba de habitaciones que cambiaban, de accesos que aparecían cerrados de un día para otro, de instrucciones claras de no entrar a ciertos espacios, incluso cuando parecían recién intervenidos. No acusaba, no señalaba, solo describía. Y eso, para los investigadores, era más inquietante que una acusación directa. Porque cuando alguien no exagera, cuando solo cuenta lo que vio, es cuando hay que poner atención. La frase final de ese testimonio era breve, casi irrelevante a primera vista. Nunca supe para qué era ese cuarto. No decía qué había dentro, no decía quién entraba, no decía cuándo se usaba. Solo que existía y que no tenía explicación. Con esa información, los especialistas decidieron avanzar un paso más, no con suposiciones, no con teorías, con método. Comenzaron a marcar zonas de la finca donde las medidas no coincidían, donde el concreto sonaba distinto al golpearlo, donde los muros tenían una densidad irregular. Nada concluyente todavía, nada definitivo, pero suficiente para cambiar el tono del operativo. Uno de los agentes comentó en voz baja: esto ya no es solo una revisión. Y tenía razón, porque cuando una propiedad empieza a mostrar demasiadas incongruencias, deja de ser solo una casa con historia. Empieza a parecerse a algo que fue adaptado para ocultar. Aún no sabían qué, aún no sabían desde cuándo, pero ya era evidente que no todo lo que había pasado ahí estaba contado. Y lo peor era que nadie parecía haber hecho nunca la pregunta correcta. Hasta ahora. A diferencia de otros casos que estallan primero en medios y luego se investigan, aquí ocurrió lo contrario. Durante meses no hubo titulares, no hubo rumores en redes, no hubo filtraciones. La investigación avanzó en silencio. Nada de esto comenzó con la finca. Eso es importante entenderlo. La propiedad no fue el punto de partida, fue el punto de llegada. Antes de que alguien pusiera un pie ahí, hubo un trabajo largo, discreto,
casi invisible. Revisión de archivos antiguos, cruce de información que por sí Escuchen sola todos no con el decía corazón nada, abierto. pero que Siento el ritmo junta que me hace empezaba vibrar. a formar Bajo este un sol patrón. bailo sin temor. Todo La vida ocurrió es corta, lejos hay del que festejar. espectáculo, Dejen de en se siente la oficinas y emoción. ventanas, en escritorios llenos de carpetas que nadie reconoce, con personas que no hablan de lo que hacen. Se revisaron documentos viejos, registros que ya nadie consultaba, movimientos administrativos que en su momento parecieron normales, pero que con el tiempo comenzaron a verse extraños. No porque fueran ilegales, sino porque no estaban completos. Había huecos, periodos sin explicación clara, decisiones que no coincidían con la lógica común. Nada apuntaba directamente a un delito. Nada permitía señalar culpables. Pero sí apuntaba a una historia incompleta. Y cuando una historia está incompleta, alguien siempre falta. Los investigadores no buscaban escándalos, buscaban coherencia y no le estaban encontrando. Durante ese proceso, el nombre de Lucha Villa aparecía de manera lateral, nunca al centro, nunca como objetivo principal. Simplemente aparecía, como un punto recurrente, como una referencia que se repetía sin motivo aparente. Y cada vez que aparecía, lo hacía vinculada a ese lugar, la finca. No en grandes documentos, un no beso en quisiera contratos darte, evidentes, pero el en sombrero notas no al me margen, deja ir. referencias cruzadas, en Porque registros cantando secundarios, salen los pequeñas menciones que no explicaban nada, pero que tampoco podían ignorarse. Fue entonces cuando alguien hizo la pregunta que nadie había hecho antes. ¿Y ese lugar ya fue revisado alguna vez? La respuesta fue sencilla y preocupante. No, nunca. Nadie había revisado formalmente la finca, nunca con lupa, nunca con método. Siempre se había asumido que era un espacio privado sin relevancia pública, un domicilio más. Y ahí estaba el problema, porque cuando algo nunca se revisa, no significa que esté limpio, significa que nunca se miró. Con esa duda sobre la mesa, la investigación cambió de ritmo. No se aceleró, se volvió más cuidadosa. Se comenzó a reconstruir la historia del lugar, no desde la fama, no desde la música, desde el papel. ¿Quién entró? ¿Quién salió? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y conforme esas líneas se fueron trazando, surgió algo inquietante. Había lapsos donde la finca parecía existir fuera del tiempo administrativo. No había registros claros, no había movimientos declarados, pero el lugar seguía ahí, activo, modificado. Era como si hubiera funcionado bajo una lógica paralela, no ilegal necesariamente, pero tampoco transparente. Los investigadores lo sabían. Cuando algo no deja huella, es porque alguien se encargó de que no la dejara. Por eso, cuando finalmente se planteó la posibilidad de una revisión directa, la decisión no se tomó a la ligera. No se trataba de entrar por entrar, se trataba de hacerlo cuando hubiera razones suficientes, y esas razones ya estaban sobre la mesa. No como acusaciones, no como certezas, sino como una acumulación de preguntas sin respuesta. Demasiadas para ignorarlas, demasiadas para seguir mirando hacia otro lado. Fue entonces cuando el nombre de Harfuch comenzó a mencionarse dentro del proceso, no como figura mediática, sino como alguien que entendía el peso simbólico del caso. Porque revisar ese lugar no era solo un acto administrativo, era tocar una figura profundamente arraigada en la memoria colectiva. Y cuando se toca algo así, no hay marcha atrás. Por eso, antes de dar el siguiente paso, todo tenía que estar perfectamente calculado. Cada documento, cada argumento, cada razón, porque una vez que se cruzara esa puerta, nada volvería a ser igual. Cuando el nombre de Omar García Harfuch apareció formalmente en el expediente, el ambiente cambió por completo. No porque él buscara protagonismo, no porque se tratara de una figura mediática, sino porque su presencia significaba una sola cosa. Esto ya no era una revisión cualquiera. Harfuch no entra en casos por intuición, no se mueve por rumores, no actúa por presión mediática. Cuando su equipo fue informado de la investigación, lo primero que pidió fue claridad. No nombres, no suposiciones,
hechos verificables, incongruencias documentadas, Escuchen todos razones con el corazón sólidas. abierto. Porque Siento el ritmo revisar que me una hace finca vibrar. ligada a una Bajo este figura sol, como bailo Lucha sin Villa temor. era La no vida es solo un acto corta, hay que administrativo, festejar. Pero era un se siente la movimiento emoción. delicado. México tiene memoria larga, y tocar a ciertos personajes es tocar emociones profundas. Harfuch lo sabía. Sabía que cualquier paso en falso se leería como abuso. Sabía que cualquier filtración se convertiría en escándalo. Sabía que cualquier conclusión apresurada podría destruir reputaciones sin necesidad. Por eso, antes de autorizar cualquier cosa, pidió algo muy específico. Quiero saber exactamente por qué. Y cuando revisó el expediente completo, lo que encontró no fue una acusación directa, fue algo más inquietante. Un conjunto de vacíos, de silencios administrativos, de modificaciones sin explicación clara. Nada que gritara delito, pero demasiado para ignorarlo. Había propiedades que a lo largo de los años habían sido revisadas una y otra vez. Personajes menos relevantes, con menos historia, con menos simbolismo. Pero esta finca había permanecido fuera del radar durante décadas, no por protección oficial, no por órdenes superiores, simplemente porque nadie había querido meterse ahí. Y ahí estaba el problema, porque cuando algo nunca se revisa, no significa que esté limpio, significa que nunca se miró. Con esa duda sobre la mesa, la investigación cambió de ritmo, no se aceleró, se volvió más cuidadosa. Se comenzó a reconstruir la historia del lugar, no desde la fama, no desde la música, desde el papel. ¿Quién entró? ¿Quién salió? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y conforme esas líneas se fueron trazando, surgió algo inquietante. Había lapsos donde la finca parecía existir fuera del tiempo administrativo. No había registros claros, no había movimientos declarados, pero el lugar seguía ahí, activo, modificado. Era como si hubiera funcionado bajo una lógica paralela, no ilegal necesariamente, pero tampoco transparente. Los investigadores lo sabían. Cuando algo no deja huella, es porque alguien se encargó de que no la dejara. Por eso, cuando finalmente se planteó la posibilidad de una revisión directa, la decisión no se tomó a la ligera. No se trataba de entrar por entrar, se trataba de hacerlo cuando hubiera razones suficientes. Y esas razones ya estaban sobre la mesa. No como acusaciones, no como certezas, sino como una acumulación de preguntas sin respuesta. Demasiadas para ignorarlas, demasiadas para seguir mirando hacia otro lado. Fue entonces cuando el nombre de Harfuch comenzó a mencionarse dentro del proceso, no como figura mediática, sino como alguien que entendía el peso simbólico del caso. Porque revisar ese lugar no era solo un acto administrativo, era tocar una figura profundamente arraigada en la memoria colectiva. Y cuando se toca algo así, no hay marcha atrás. Por eso, antes de dar el siguiente paso, todo tenía que estar perfectamente calculado. Cada documento, cada argumento, cada razón. Porque una vez que se cruzara esa puerta, nada volvería a ser igual. La orden no se solicitó de inmediato. Y eso no fue casualidad. Antes de que cualquier documento llegara a manos de un juez, el expediente fue revisado una y otra vez. Cada palabra, cada anexo, cada referencia. Porque una orden judicial no se pide por dudas. Se pide cuando las dudas ya pesan demasiado. El documento no hablaba de culpables, no mencionaba delitos concretos, no contenía acusaciones directas. Hablaba de inconsistencias, de necesidad de verificación, de espacios físicos que no coincidían con registros oficiales. Lenguaje frío, técnico, impersonal. Pero detrás de esas palabras había una realidad clara. Algo no estaba donde debía, y algo estaba donde no debía existir. El juez revisó el expediente durante horas. Pidió aclaraciones, pidió precisiones. No buscaba escándalos,
Buscaba justificación. Escuchen todos con el Y la corazón abierto. justificación estaba Siento ahí, el ritmo que me hace vibrar. distribuida en Bajo decenas este de sol páginas bailo sin que, temor. por separado, La vida es corta, no hay que decían festejar. mucho, Ven donde te pero siente la juntas emoción. formaban una imagen incómoda. Una propiedad modificada fue la de registro. Periodos sin documentación clara. Testimonios indirectos que coincidían sin conocerse entre sí. Nada definitivo, pero suficiente para autorizar una revisión completa. La orden fue concebida con condiciones muy específicas. No habría uso excesivo de fuerza. No habría aseguramientos mediáticos. Ay, No habría cante y no declaraciones yo, públicas. por La cantar se revisión debía alegra limitarse los estrictamente a lo autorizado. tesoros de Estructura, amor. documentos, espacios no registrados. Nada más. Eso dejaba claro algo importante. Nadie esperaba encontrar algo concreto. Lo que se esperaba era descartar. Y paradójicamente, cuando una autoridad entra a descartar, es cuando más cosas suelen aparecer. El operativo fue planeado al detalle. ¿Quién entraba? ¿Quién revisaba? ¿Quién documentaba? No todos sabían todo. Cada equipo tenía una tarea específica. Un beso quisiera darte, Porque pero el cuando la sombrero no información me circula deja. demasiado, el silencio Porque se rompe. cantando se Y el alejan los silencio era dos. clave. La fecha se fijó sin anunciarse. La hora se eligió por una razón muy concreta, cuando el movimiento alrededor de la finca fuera prácticamente nulo. Madrugada. No por dramatismo, por control. La orden judicial fue firmada, sellada y guardada. No se comentó, no se filtró. Solo unas cuantas personas sabían que en cuestión de horas, ese lugar, ignorado durante años, sería revisado por primera vez de manera formal. Y todos entendían lo mismo. Una vez que la orden se ejecutara, ya no habría forma de volver atrás. Aunque no se encontrara nada, aunque todo resultara tener explicación. Porque el simple hecho de haber entrado ya cambiaría la historia del lugar. Mientras tanto, la finca seguía ahí, silenciosa, cerrada, como si no supiera que su aislamiento estaba a punto de terminar. Y así, sin anuncios, sin ruido, sin titulares, todo quedó listo. Solo faltaba una cosa: cruzar el portón. La madrugada cayó sin avisar. No hubo sirenas, no hubo convoyes evidentes recorriendo avenidas principales. Todo se movió por rutas secundarias, caminos largos, silenciosos, casi olvidados. A las 3:45 de la mañana, las primeras unidades se detuvieron a varios metros de la finca. Luces apagadas, motores en reposo, radios en volumen mínimo. El aire estaba frío, espeso, de esos que hacen que cualquier sonido se sienta más fuerte de lo normal. Nadie hablaba de más. Los agentes descendieron con calma, como si supieran que cada paso debía medirse. No había nervios visibles, pero sí una tensión contenida. Ese tipo de tensión que aparece cuando no sabes exactamente qué vas a encontrar. El portón principal se alzaba frente a ellos. Viejo, pesado, marcado con el tiempo. No había luces encendidas dentro, ningún movimiento, ninguna señal de actividad reciente. Durante unos segundos, todo quedó en completo silencio. Luego, el golpe seco en el metal. Una vez, 2 veces. No hubo respuesta inmediata. El encargado legal de la propiedad fue notificado conforme al protocolo. La orden judicial fue mostrada con claridad, sin alzar la voz, sin dramatismo. El portón se abrió lentamente, con un sonido áspero, como si el lugar mismo se resistiera a ser despertado. En cuanto cruzaron el umbral, algo fue evidente para todos. El silencio adentro era distinto. No era solo ausencia de ruido, era una sensación densa. Escuchen todos incómoda. con el corazón abierto. Las linternas Siento el ritmo comenzaron que me a hace recorrer el vibrar. terreno. Bajo este sol, bailo Sombras sin largas temor. se La proyectaban vida es sobre los corta, hay que muros. festejar. Ven Cada donde te árbol siente la parecía más emoción. grande de lo que realmente era.
El equipo se dividió según lo planeado. Unos revisaron la estructura exterior, otros ingresaron al interior principal, otros comenzaron a documentar cada rincón. Todo se hacía con precisión. Nada se tocaba sin registrarse. Nada se abría sin quedar grabado. La finca parecía intacta, demasiado intacta. No había señales de abandono reciente, pero tampoco de uso cotidiano. Era como si el lugar estuviera detenido en el tiempo. Las habitaciones principales estaban cerradas, algunas con llave, otras simplemente selladas. El mobiliario estaba cubierto por capas finas de polvo, no acumulado al azar, sino distribuido de forma uniforme, como si nadie hubiera pasado por ahí en mucho tiempo. Pero conforme avanzaban, comenzaron a aparecer pequeños detalles que rompían esa idea. Un interruptor que funcionaba, una puerta que no rechinaba pese a llevar años cerrada, un espacio donde el polvo parecía haber sido alterado. Nada concluyente, nada definitivo, pero suficiente para mantener a todos en alerta. A las 4:38 de la mañana, uno de los peritos pidió detener momentáneamente el avance. Había algo en el suelo que no coincidiría con el resto del lugar. Una variación mínima en el nivel del piso, casi imperceptible, solo visible para quien sabe qué buscar. Se marcaron coordenadas, se tomaron fotografías, se comparó con los planos. Ese punto no debía estar ahí. No se abrió nada aún, no se levantó nada, solo se registró. Porque cuando algo no cuadra desde el inicio, lo peor es apresurarse. Mientras tanto, el resto del equipo continuó con la revisión, y fue entonces cuando uno de los agentes, desde otra sección de la finca, pronunció una frase breve por radio. Encontramos algo que no aparece en los registros. No dijo qué, no dijo dónde, solo eso. El silencio volvió a apoderarse del lugar, porque todos sabían que a partir de ese momento, el cateo había cruzado una línea invisible. Ya no se trataba solo de revisar, ya no se trataba solo de confirmar. Algo estaba ahí, algo real, algo que llevaba tiempo esperando ser visto. Y todavía faltaba lo más importante. El llamado por radio no fue exagerado, tampoco fue alarmista. Fue seco, profesional, pero cargado de algo que todos reconocieron de inmediato. Expectativa. Los agentes se dirigieron al punto señalado, una construcción secundaria ubicada detrás del cuerpo principal de la finca. Desde fuera parecía un cuarto de servicio más. Paredes gruesas, ventanas pequeñas, una puerta de madera sólida, reforzada desde dentro. Nada llamativo, hasta que se comparó con los planos oficiales. Ese espacio no existía en ningún registro, ni en catastros, ni en documentos notariales, ni en archivos municipales. Era oficialmente un cuarto que no estaba ahí. La puerta se abrió sin forzarla. No hubo resistencia, no hubo candados rotos. Eso por sí solo ya era extraño. Dentro, el ambiente cambió por completo. El aire era más frío, más pesado, como si la habitación hubiera estado cerrada durante mucho tiempo, pero no abandonada. Había estantes metálicos alineados contra la pared, cajas de madera perfectamente acomodadas, no cubiertas de polvo, no deterioradas, cuidadas, demasiado cuidadas para un espacio supuestamente olvidado. Cada caja tenía marcas, números escritos a mano, algunas con fechas, otras solo con iniciales. Nada explicativo, nada que dijera exactamente qué contenían. Pero el orden, ese orden meticuloso, no era casual. Uno de los peritos se acercó Escuchen con calma. todos con el corazón Se abierto. colocaron guantes. Siento el ritmo que Se me hace documentó vibrar. todo antes Bajo de este tocar sol nada. bailo sin temor. La vida es primera corta, caja hay se que abrió festejar. lentamente. Ve donde te siente la No había emoción. dinero, no había joyas, no había armas. Había papeles, documentos antiguos, algunos amarillentos,
otros sorprendentemente bien conservados. Contratos, cartas, recibos, fechas que se repetían, nombres que aparecían una y otra vez. Nada ilegal a simple vista, nada que gritar escándalo. Pero algo no encajaba. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué no en un archivo formal? ¿Por qué escondidos en un cuarto que oficialmente no existía? El silencio dentro de la habitación era total. Nadie comentaba, nadie especulaba. Todos entendían que el valor de ese hallazgo no estaba en lo que parecía, sino en lo que podía significar. A las 5:21 de la mañana, otro detalle llamó la atención. Detrás de uno de los estantes, la pared tenía una irregularidad. No una grieta, no un daño estructural, una diferencia en el material. El sonido al golpear suavemente era distinto. Hueco. Se marcó el punto, se documentó y se pidió autorización para continuar. El procedimiento fue lento, cuidadoso, porque nadie quería cometer un error en un sitio como ese. Cuando finalmente se retiró el panel, aparece un espacio reducido, oculto, perfectamente diseñado para no ser detectado. Dentro no había objetos grandes, no había cajas. Había sobres, decenas, algunos cerrados, otros abiertos, con nombres escritos a mano. No se leyó nada en voz alta, no se hicieron conclusiones, pero el ambiente cambió, porque todos los presentes sabían algo muy claro. Ese tipo de escondite no se hace por recuerdos personales, no se construye por nostalgia, no se oculta por casualidad, se oculta porque alguien, en algún momento, no quería que eso fuera encontrado. Y lo más inquietante aún, ese solo era el primer punto marcado, porque conforme avanzaba el cateo, empezaban a aparecer otros detalles, pequeños, separados, conectados solo por una cosa. El lugar estaba lleno de espacios pensados para guardar secretos, no para vivir. Y todavía no se había llegado a la parte más delicada de la finca. Cuando los sobres fueron retirados y colocados sobre la mesa improvisada de trabajo, nadie tuvo prisa. No había urgencia. Había respeto. Porque lo que estaba frente a ellos no era solo papel. Era pasado. Cada sobre tenía algo en común. Estaban escritos a mano. La caligrafía era firme, elegante, de otra época. Algunos llevaban fechas que remitían a las décadas de los 70s y 80s. Otros no tenían fecha. Solo nombres. Nombres completos, con apellidos que incluso hoy siguen resonando en ciertos círculos. No se leyó el contenido en ese momento, solo se clasificó, solo se documentó. Pero una cosa llamó la atención de inmediato. Varios sobres estaban marcados con la misma palabra, escrita discretamente en una esquina. Reservado. No privado, no personal, reservado. Una palabra que no se usa a la ligera. Una palabra que implica espera, control, silencio. Mientras los peritos seguían con el registro, otro equipo avanzó hacia la parte posterior de la finca, un área que según los registros había sido utilizada como áreas de descanso. Ahí el ambiente era distinto. Había fotografías colgadas en las paredes, enmarcadas, cuidada y meticulosamente acomodadas. No eran fotografías promocionales, no eran imágenes públicas, eran momentos íntimos. Reuniones pequeñas, mesas largas, personas sentadas conversando. En varias de ellas aparecía Lucha Villa, no en escenarios, no frente a micrófonos, sino sentada, observando, escuchando, acompañada por personas que no eran parte del espectáculo. Rostros serios, trajes formales, miradas que no estaban ahí para la cámara. Al reverso de algunas fotografías había anotaciones, fechas, iniciales, lugares. Escuchen todos Nada con el explícito, corazón abierto. nada Siento el ritmo incriminatorio, que me hace vibrar. pero sí demasiado Bajo este sol, organizado bailo para sin ser temor. solo La vida recuerdos. es corta, hay que festejar. Uno de los peritos comentó en voz baja algo que quedó flotando en el aire. Esto parece un archivo, no un álbum. Y esa frase lo cambió todo. Porque un archivo no se guarda por cariño, se guarda por utilidad. En otra habitación, más pequeña, encontraron una libreta, pasta dura, hojas gruesas. No era un diario, no tenía reflexiones personales.
tenía listas, fechas alineadas, ciudades, cantidades escritas con símbolos, no con palabras. Ay, 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 Nada cante y no decía yo. qué, Por nada cantar decía se por qué, alegre. pero el Los patrón se repetía. tesoros Y cuando los patrones se repiten durante amor. años, dejan de ser coincidencia. A las 5:14 de la mañana, el responsable del cateo solicitó una pausa técnica. No porque hubiera caos, sino porque el volumen de material empezaba a exigir una lectura distinta. Esto ya no era solo una revisión física, era una reconstrucción del tiempo. Cada documento, cada foto, cada anotación parecía formar parte de una historia que nunca fue contada completa. No públicamente, no oficialmente. Y lo más inquietante aún, no había rastro de improvisación. Todo estaba clasificado, todo tenía un lugar, todo parecía haber sido pensado para permanecer oculto pero accesible para quien supiera dónde buscar. Como si alguien hubiera preparado ese espacio sabiendo que tarde o temprano alguien más llegaría. Pero no hoy, no mañana, algún día. Y ese día, sin que nadie lo esperara, había llegado. Para entender por qué ese lugar existía, por qué esos documentos estaban ahí, por qué tantas cosas parecían cuidadosamente guardadas y no simplemente olvidadas, había que regresar al origen, a la figura, a la mujer, a la voz que marcó una época. Durante décadas, su historia fue contada siempre de la misma manera. La artista brava, la intérprete intensa, la mujer que cantaba con el alma rota. Eso era lo que el público conocía, pero el público nunca conoció todo. Desde muy joven, su vida se movió en dos mundos distintos. El escenario, donde todo era aplauso, luces y emoción desbordada, y fuera de él, un entorno mucho más complejo, más silencioso, más reservado. Ella misma lo insinuó en entrevistas antiguas, nunca con claridad, nunca con detalles, solo frases sueltas. Hay cosas que no se cuentan, hay favores que se pagan con silencio. En esta vida no todo se canta. En su momento, esas palabras se interpretaron como dramatismo artístico, como parte del personaje, como exageración. Hoy, vistas a la luz de lo encontrado en la finca, esas frases pesan distinto. Durante los años más intensos de su carrera, viajó constantemente, no solo a plazas públicas y teatros, también a lugares que no aparecían en agendas oficiales. Pequeños pueblos, zonas rurales, fincas privadas, siempre bajo la justificación de presentaciones privadas, eventos cerrados, compromisos especiales. Nada ilegal, nada probado, pero sí recurrente. Personas cercanas a ella, entrevistadas años después de su retiro, mencionaron que había temporadas en las que desaparecía del ojo público sin explicación. Semanas enteras, a veces meses. Cuando regresaba, no hablaba de ello. Cambiaba de tema, sonreía y seguía adelante. Su carácter también cambió con el tiempo. Quienes trabajaron con ella describen a una mujer firme, pero cada vez más desconfiaba. Revisaba personalmente contratos, preguntaba quién estaría presente, pedía discreción absoluta en ciertos eventos. No por miedo escénico, no por inseguridad, por control. Porque había aprendido, quizá demasiado pronto, que en ese mundo hablar de más podía costarte caro. La finca, según antiguos colaboradores, no era solo un lugar de descanso, era un refugio, un lugar donde no entraba cualquiera, donde las visitas eran contadas, Escuchen donde todos las con el corazón conversaciones abierto. no salían de Siento el esas ritmo que me paredes. hace vibrar. Ahí Bajo se este reunía sol, con bailo sin personas que temor. no La buscaban vida es corta, autógrafos, hay que festejar. ni Déjate fotografías, se siente la ni emoción. canciones. Buscaban algo más. Consejos, intermediaciones, presencia. En ciertas épocas del país, la presencia de una figura querida, respetada, era suficiente para suavizar tensiones, para abrir puertas, para cerrar discusiones. Ella lo sabía, y también sabía cuándo callar. Su retiro fue abrupto, doloroso, envuelto en versiones encontradas. Algunos hablaron de enfermedad, Ay, 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 otros de ay, cante y no traiciones, yo. otros de presiones Por cantar se imposibles de alegre. sostener.
los Nunca hubo una sola corazones versión y definitiva, amor. solo silencio. Y ahora, décadas después, ese silencio parecía tener forma física. Cajas, sobres, fotografías, listas. Nada gritaba culpa, nada señalaba delitos, pero todo sugería una vida mucho más compleja de lo que la historia oficial quiso mostrar. Como si su mayor papel no hubiera sido solo cantar, sino guardar. Guardar historias, guardar nombres, guardar tiempos. Y eso explicaba algo fundamental, porque ese lugar fue diseñado para conservar, no para exhibir. Conforme avanzaba la revisión del material encontrado, algo empezó a llamar la atención de los peritos. No fue un nombre en específico, fue la repetición. Los mismos apellidos aparecían una y otra vez, separados por años, incluso por décadas, en sobres distintos, en libretas diferentes, en fotografías tomadas en momentos aparentemente inconexos. No eran listas largas, no eran registros exhaustivos, eran menciones puntuales, como marcas en el tiempo, algunas acompañadas de fechas, otras solo con una ciudad escrita al margen, o con una palabra suelta que no explicaba nada, pero tampoco era casual. Reunión, pendiente, confirmado, nada más. No había direcciones, no había teléfonos, no había instrucciones claras, pero el patrón se repetía con una regularidad inquietante. En una de las libretas, los peritos notaron algo aún más peculiar. Las anotaciones no seguían un orden cronológico, saltaban de un año a otro, de una ciudad a otra, como si el tiempo no fuera lo importante. Lo importante era el encuentro. Y esos encuentros, curiosamente, no aparecían en agendas públicas, ni en recortes de prensa, ni en registros de presentaciones oficiales. Eran espacios invisibles, momentos que ocurrieron fuera del escenario. En otra caja se encontraron invitaciones, tarjetas sobrias, sin logotipos, sin nombres de anfitriones, solo una fecha, un lugar y una frase repetida en varias de ellas. Se agradece discreción. No evento privado, no uso exclusivo. Discreción. Una palabra que vuelve a aparecer cuando el silencio es parte del trato. Los lugares mencionados tampoco eran al azar. Fincas alejadas, casas en zonas rurales, propiedades que según registros cambiaron de dueño varias veces sin explicación clara. Nada ilegal aparentemente, nada que pudiera afirmar sin caer en suposiciones, pero suficiente para levantar cejas. Uno de los analistas hizo una observación clave. No es una red, es un círculo pequeño, repetido, constante. Personas que coincidían en distintos momentos de la historia del país, en contextos sociales distintos, pero siempre bajo la misma premisa: baja visibilidad, alto control. Y ahí surgió una pregunta inevitable. ¿Por qué una figura artística estaría presente en ese tipo de espacios? No como protagonista, no como figura central, sino como punto de unión, como alguien que podía sentarse en una mesa sin levantar sospechas, que podía escuchar sin ser cuestionada, que podía estar presente sin dejar rastro oficial. No porque tuviera poder formal, sino porque tenía algo más valioso: credibilidad, respeto, silencio. A las 7:02 de la mañana, el cateo ya había dejado claro algo. La finca no era un simple lugar de descanso, era un archivo vivo, un punto de encuentro, un espacio donde el tiempo parecía doblarse sobre sí mismo. Nada de lo encontrado explicaba todo, pero tampoco dejaba las cosas como estaban. Cada documento sumaba peso, cada fotografía añadía contexto, cada nombre repetido abría una nueva pregunta. Y lo más inquietante, aún no se había llegado al material que estaba mejor protegido, porque en toda investigación, lo verdaderamente delicado nunca se guarda a simple vista. Ay, ay, En ay, toda ay, propiedad cante y no hay yo, niveles. por Lo cantar se visible, alegre, lo reservado, los y lo que no corazones está y pensado para ser encontrado amor. nunca. Ese último nivel no se anuncia, no aparece en planos, no se muestra con puertas evidentes, se esconde.
Cuando el cateo llevaba ya varias horas, uno de los técnicos en estructuras solicitó revisar nuevamente una zona que, en teoría, ya había sido inspeccionada. No por intuición, por incongruencia. Las mediciones no coincidían. El grosor de un muro era mayor al esperado. El eco al golpear no era uniforme. Un beso quisiera darte, El pero el material no sombrero no me correspondía con el deja. resto de la construcción. Porque cantando Nada alarmante se por sí alean solo, los pero todo junto no cuadraba. Se solicitó autorización adicional. Se documentó cada paso. Se preparó el equipo. No había prisa, porque cuando algo ha estado oculto por años, no se va a mover por minutos. El panel se dio con dificultad. Detrás no había un cuarto amplio, ni un túnel, ni una habitación secreta espectacular. Había un espacio reducido, estrecho, diseñado solo para guardar. Dentro, una caja metálica sellada, sin marcas visibles, sin etiquetas. No era una caja fuerte común, era industrial, hecha para resistir tiempo, humedad, fuego, el tipo de contenedor que no se usa para recuerdos sentimentales. El proceso para abrirla fue lento, minucioso, registrado segundo a segundo. Cuando finalmente se logró, el ambiente cambió. No hubo exclamaciones, no hubo comentarios, solo silencio. Dentro no había un solo objeto, había varios tipos de material completamente distintos entre sí. Cintas de audio, cassettes antiguos etiquetados solo con números, algunos con fechas, otros sin nada. Carpetas selladas con cintas envejecidas, documentos doblados no por descuido, sino por costumbre. Y al fondo, un sobre más grueso que el resto, sin nombre, sin fecha, solo una palabra escrita con tinta oscura. Último. Nadie lo abrió en ese momento, no por miedo, por protocolo, porque había algo claro para todos los presentes. Eso no era material para un cateo común. Eso no era algo que se revisara de pie en la madrugada. Eso era material que requería contexto, tiempo, cuidado extremo. Las cintas fueron contadas, más de 20, algunas aún selladas de fábrica, otras claramente usadas. Entrevistas, grabaciones personales, ensayos, conversaciones privadas. No se sabía, y no se supo ahí. Pero una cosa sí quedó clara. Alguien había decidido guardar voces. No fotos, no cartas. Voces. Palabras dichas en privado. Palabras que no quedaron en papel. Palabras que si existieran, no estaban destinadas al público. Eso por sí solo cambiaba el peso de todo. Porque las palabras habladas no se pueden reinterpretar fácilmente. No se pueden acomodar con el tiempo. O existen o no. A las 7:49 de la mañana, el responsable del operativo ordenó resguardar ese material por separado, con custodia especial, con cadena de resguardo distinta, no por lo que decía, sino por lo que podía decir. Y ahí surgió una pregunta que nadie formuló en voz alta, pero que todos pensaron. Si esas voces fueron grabadas, ¿quién las grabó? Escuchen ¿Y todos por con qué el corazón nunca abierto. salieron a la luz? Siento el ritmo que me hace vibrar. Cuando el Bajo cateo este sol, concluyó bailo sin formalmente, temor. no La hubo vida es conferencia corta, hay que inmediata, festejar. no Déjenme hubo decirte filtraciones la emoción. espectaculares, no hubo declaraciones apresuradas. Solo silencio. Las unidades comenzaron a retirarse conforme salió el sol. El portón volvió a cerrarse. La finca quedó otra vez inmóvil. Pero ya no era la misma. Lo que había sido encontrado no se explicó públicamente, no se detalló, no se negó, no se confirmó. Simplemente no se habló. Horas después, una breve nota oficial circuló en medios. Lenguaje técnico, frases cuidadas, nada concreto. Revisión de rutina, material bajo análisis, sin conclusiones preliminares. Nada más. Para muchos eso fue extraño, para otros inquietante, porque cuando no se dice nada es cuando más se especula. Periodistas comenzaron a preguntar, productores llamaron a oficinas, solicitudes de información fueron enviadas. La respuesta fue siempre la misma. El proceso sigue abierto. No hay comentarios adicionales.
Mientras tanto, la finca fue resguardada, no asegurada, no clausurada, resguardada. Una diferencia sutil pero importante. No se prohibió el acceso indefinidamente, no se colocaron sellos visibles, solo vigilancia discreta, como si el lugar aún tuviera algo que decir, pero no era el momento. Personas que habían trabajado ahí en el pasado fueron contactadas. Algunos aceptaron hablar, otros no. Los que hablaron coincidieron en algo curioso. Nunca les fue permitido entrar a ciertas áreas, nunca se les explicó por qué, y nunca preguntaron, porque había lugares en donde no se preguntaba. También comenzaron a reaparecer entrevistas antiguas, frases olvidadas, comentarios que en su momento parecían triviales. Ahora ya no lo eran. Algún día se sabrá todo. Hay verdades que pesan más que una canción. Cuando ya no esté, quizá alguien entienda. Palabras dichas sin énfasis, sin intención aparente, pero ahí estaban, y el público empezó a notar algo más. No hubo desmentidos airados, no hubo defensas públicas, no hubo intentos de limpiar imagen, solo distancia, como si nadie quisiera tocar el tema, como si todos entendieran que remover demasiado podía abrir algo que no se podía volver a cerrar. La figura que encabezó el operativo tampoco dio declaraciones personales. Se mantuvo en la línea institucional, fría, correcta, nada fuera del protocolo. Y eso para muchos fue lo más revelador, porque cuando alguien con poder para hablar decide no hacerlo, no siempre es por falta de información. A veces es porque hay demasiada. Cuando el polvo se asentó, cuando los vehículos se fueron, cuando las luces se apagaron otra vez en la finca, lo único que quedó fue una sensación incómoda. No de escándalo, no de sorpresa, de incompletud. Porque ninguna historia que fue construida sobre silencio se cierra con un solo hallazgo. Lo encontrado esa madrugada no respondió todas las preguntas. Ni siquiera respondió las más grandes. Solo confirmó algo que muchos intuían desde hace años, pero que nadie había podido señalar con claridad. Hubo una vida detrás del escenario que no fue contada como las demás. Una vida donde el silencio no era ausencia, sino herramienta. Las cintas siguen bajo resguardo, los documentos siguen en análisis, las fotografías permanecen archivadas. Nada de eso ha sido explicado públicamente. Nada de eso ha sido negado. Y ese vacío dice más que cualquier declaración. Porque cuando una historia es verdaderamente delicada, no se desmiente, no se aclara, se deja en pausa. La finca hoy sigue en pie, sin aplausos, sin visitantes, como si fuera un testigo mudo. Un lugar que no acusa, pero tampoco olvida. Las personas cuyos nombres aparecían una y otra vez siguen allá Escuchen afuera. todos con el corazón Algunas abierto. ya no están. Siento el ritmo que me Otras hace vibrar. prefieren no Bajo mirar este atrás. sol bailo sin temor. Y la figura vida que es estuvo corta, al centro hay que de festejar. todo Pequeño detective permanece de la donde emoción. siempre ha estado, en la memoria colectiva. No como villana, no como heroína, sino como algo mucho más complejo. Una mujer que entendió demasiado bien cómo funcionaba el mundo que le tocó vivir, y que quizá por eso eligió guardar en lugar de gritar. Esta historia no deja conclusiones cerradas, no reparte culpas, no dicta sentencias. Deja preguntas. ¿Por qué ese material fue protegido durante décadas? ¿Por qué nadie habló cuando aún se podía? Los ¿Y por qué ahora, justo ahora, salió a la luz? Tal vez porque hay verdades que no se revelan cuando alguien quiere, sino cuando el tiempo decida. Y el tiempo, tarde o temprano, siempre pasa factura. Esta no fue la historia de un cateo. Fue la historia de lo que quedó guardado cuando todos miraban a otro lado. Y si algo nos enseñan estas historias, es que el silencio nunca es vacío. Es memoria esperando su momento.